Hola, ¿qué tal? Esta es la primera de muchas transmisiones o grabaciones o podcasts o como quieran llamarlo, que voy a realizar ahora de una manera más académica. Probablemente, muy seguramente voy a seguir transmitiendo desde el lavadero, desde el fregadero, lavando los trastes de vez en cuando, porque es como que toda una terapia para mí hacer esa labor doméstica. Y me llegan muchos pensamientos de pronto y como los escritores y los poetas que traen una libretita a la mano para escribir en cuanto les llegan ideas para que no se les olviden. Así deseo hacerlo yo. En fin, le quiero dar un perfil también un poco más académico porque ya se acabó mi año sabático. Me jubilé en julio del 19. Todo 2020 ha sido de descanso, de mucho estar en casa, por las razones que ya todos conocemos, la dichosa pandemia. El COVID no existe, son los papás. Y toda la efervescencia política que se da en las redes sociales. Siempre ha sido lo mismo. Nuevas generaciones, les quiero decir. Ya me siento en edad y con la experiencia suficiente para decirles que siempre ha sido lo mismo. La mafia del poder son todos, 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 todos. Nada más cambian de nombre y se prestan la silla de vez en vez. Es muy simpática la lucha que hay de Morena, un partido formado por expriistas, experredistas y de todos los partidos, ¿no? Ahí está el PT y el Partido Verde. Y como con qué ahínco, con qué entusiasmo cuestionan al PRIAN, ¿no? Y son lo mismo. La verdad son lo mismo, no hay ni a quién irle. En fin, yo creo más bien en la superación personal e individual. Y quiero darle un toque académico a lo que les comparta yo aquí en mi cuenta de Facebook y de YouTube. Síganme en YouTube, quiero hacer historia, quiero hacer historia. Y ahorita les quiero platicar un poquito de ese personaje que en días pasados estuvo en boca de muchos y que es el señor Felipe Ángeles. Felipe Ángeles se ha nombrado por ser el nombre que se le ha dado al nuevo aeropuerto de Santa Lucía, Felipe Ángeles. Y también porque en el 2019 hubo una ceremonia para conmemorar los 100 años de su fusilamiento. Pero más que eso, lo que lo trajo a las redes sociales fue el tema de que un personaje que todos conocemos, a ver, déjenme ver dónde está. Aquí está. Ok, un personaje que todos conocemos. Pedrito Sola, ¿no? Pedrito Sola tuiteó, no se los voy a platicar, se los voy a leer. Mira tú, yo estudié en las mejores escuelas de México y jamás en las clases de historia de México me hablaron de Felipe Ángeles. Y sabes que se le sueltan las redes sociales, ¿no? Como si el señor Sola tuviera la obligación de saber quién es Felipe Ángeles. Quizás sí, quizá no. Yo le pregunto a todos mis fans, ¿quién de ustedes, sin consultar el Google, podría decirme quién es Felipe Ángeles? Yo me siento generacional con Pedrito Sola, aunque soy mucho más chavo y ahí se ve. Comparen su foto y la mía. Pero más o menos, ¿no? Somos de la generación. No estuve en las mejores primarias, pero estuve en una muy buena primaria. La escuela primaria Suecia, en el Retoño. En la secundaria 65, Defensores de Puebla 1864. Y muchos de nosotros no conocíamos ni nos interesaba la referencia de la defensa de Puebla y el año 1864. Obviamente la referencia es a la batalla de Puebla, ¿no? Una batalla que se le ganó a los franceses, una batalla entre muchas que se perdieron, una batalla que se ganó, donde las armas nacionales se cubrieron de gloria, ciertamente. Esa fue la respuesta del general Zaragoza.
En fin, después estuve en una muy buena escuela vocacional, por supuesto, la mejor en ciencias sociales y administrativas, escuela número 5 Tasqueña. Estudié técnico profesional en turismo y de ahí me fui a la Escuela Superior de Turismo del Instituto Politécnico Nacional. Sí, una de las mejores escuelas, no nada más de México, de Centro y Sudamérica. A nivel mundial compite el Politécnico, igual que la Universidad Autónoma. En fin, al punto que quiero llegar es que si a mí me hablaron de Felipe Ángeles en cualquiera de estas trayectorias educativas que tuve, no lo recuerdo. Ciertamente no lo recuerdo. Felipe Ángeles para mí sí era un personaje que ubicaba, sí, por ahí de la revolución, sin mucha certeza de cuándo podría haber sido o de quién podría haber sido Felipe Ángeles. Y eso me lleva a otros personajes que son, que deberían de ser conocidos, diría yo, y que les quiero preguntar realmente sin consultar, de momento sin consultar Google, ni abrir sus libros de historia, ni sus Biblias, si ustedes ubican a este personaje. Este tipo franciscano, creo, por el hábito que trae, abrazando la cruz, obviamente católico, ¿eh? Este otro personaje con su chamarra de piel y parece que aquí trae como un peluche, ¿no? Y finalmente este señor que tiene cara de político, ¿no? Tiene cara de morenista o de prianista. Sí, 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 tiene el rostro. En fin, yo ya sé quiénes son y podrían ser tema de una presentación similar a la que ahora pretendo hacerles de Felipe Ángeles. Pero mientras se los voy dejando para que vayan pensándole quiénes son estos tres señores, ¿ok? A ver si ustedes estudiaron en una de las mejores escuelas de México o, o estuvieron en escuelas donde probablemente sí o probablemente no, les hablaron de personajes que son importantes en nuestra historia. Muy bien, Felipe Ángeles nació en Zacualtipán, Hidalgo, el 13 de junio de 1868. Muere fusilado en Chihuahua el 26 de noviembre de 1919. La efervescencia, ¿no?, de las consecuencias revolucionarias que se venían viviendo en aquellos años, del 68 al 19. Ahora aquí la pregunta obligada es, Zacualtipán, Hidalgo, ¿no? Yo creo que a muchos de nosotros, ojalá no tantos, me daría mucha tristeza que fuéramos muchos, no ubicamos ni siquiera dónde está Hidalgo o con qué estados colinda Hidalgo. Pero como esta charla no es de geografía, sino más bien es un rápido vistazo a la biografía de Felipe Ángeles, lo que les quiero comentar es, mostrar es dónde está Zacualtipán, Hidalgo. ¿Okay? Ahí está Zacualtipán, Hidalgo. Y pues nos queda igual, ¿no? Si no le damos otra perspectiva, no sabremos dónde está el pueblo donde nació este militar mexicano, Felipe Ángeles. Y aquí está, voy a moverme con el cursor, aquí está Zacualtipán, Hidalgo. Como ven, aquí está el estado de Hidalgo. Estamos al sur, está en la Ciudad de México, al este, Veracruz. Vemos que en línea recta casi está Poza Rica, Querétaro en línea recta decía a la izquierda, y hacia arriba ya tenemos San Luis Potosí, ¿no? Ahí está. Ahí está Zacualtipán. Ahí nació este señor Felipe Ángeles. Felipe Ángeles es un militar que de alguna forma viene destacando desde el Porfiriato. Como militar, por supuesto, se le reconocía por su humanismo. Dicen que a pesar de ser militar, le preocupaba mucho el ser humano, ¿no? Era muy humano, muy humanista, el señor. Su especialidad, la artillería. ¿Okay? Él era artillero. Y bueno, para ir ilustrando bien y que se vaya comprendiendo el perfil de este militar mexicano, ahí tenemos una ilustración de lo que es
la artillería, ¿no? Lo que fue la artillería en tiempos de la Revolución Mexicana. Era tan bueno este militar Felipe Ángeles que incluso se fue tipo becado a Francia para hacer una especialidad en artillería. A Francia, quiero suponer que aprendió o que hablaba francés. Muy bien, aquí tenemos otro personaje que seguramente todos identificamos. Porque es de estos, sí, no importa si la escuela era de las mejores o si no era muy buena escuela. Creo que aquí sí, en todas las escuelas nos hablan y a muchos nos encargaron en algún momento la biografía de Francisco I. Madero. Aquí la pregunta es, digo, vamos a ver todo, que avance la sapiencia o la ignorancia, ¿no? ¿Qué significa la I de Madero? ¿Okay? Esa, ahí se queda de tareita, para que la pongan en los comentarios ahí en la publicación de Facebook o de YouTube. ¿Qué significa la I del nombre de Francisco I. Madero? Francisco I. Madero era un burgués, era un acaudalado, era un joven con aspiraciones políticas, desde luego, que tuvo mucha influencia en la salida de Porfirio Díaz, en el fin del porfiriato, y que en los libros nos hablan de Francisco I. Madero y en las clases de historia sí nos hablan de Francisco I. Madero, no tanto de Felipe Ángeles, que fue su brazo derecho, y que además se le reconoce a Felipe Ángeles como el militar, el único militar que siempre fue leal a Madero. Ese es un atributo. Felipe Ángeles, maderista, combate a las fuerzas de Zapata en el sur. ¿Okay? Entonces vayan viendo, ¿no? La personalidad de Felipe Ángeles, muy interesante. Maderista y enemigo o adversario, como se dice ahora, adversario de Zapata. Y hay enfrentamientos militares en donde las fuerzas de constitucionalistas se enfrentan a las fuerzas zapatistas y Felipe Ángeles está del lado de los adversarios de Zapata. Felipe Ángeles es reconocido, como les comentaba, por su lealtad a Madero y tiene participación en la decena trágica, en la Ciudadela. En la decena trágica son asesinadas 10 personas, entre ellas Madero y Pino Suárez. Algún otro día hablaremos de Pino Suárez. Por lo pronto estoy seguro que muchísimos de nosotros solo ubicamos a Pino Suárez como la calle del centro, ¿no? La que sale o llega a la Plaza Mayor, al Zócalo. Desde Pino Suárez se ve catedral y está muy bonita la avenida y muchos solo sabemos de eso de Pino Suárez y de que es una estación del metro también, el metro Pino Suárez. Pero fuera de eso, creo que no sabemos mucho de Pino Suárez. En la escuela nos hablaron un poquito a nivel de mención por la decena trágica y porque es de la gente que muere con Madero en esta decena trágica. Este señor también lo conoce, ¿no? El bigote y la barba. Está en los libros y en todas las escuelas, buenas o malas, nos hablan de Venustiano Carranza. Probablemente es un poco incierto o difícil entender cuál fue la posición del carrancismo en la revolución, sobre todo porque desde mi perspectiva siento que tiene más popularidad o que hay más gente que simpatiza con Villa que con Carranza, pero también ese será otro tema, ¿no? Aparece aquí Carranza porque el señor Felipe Ángeles participa en el ejército constitucionalista que comanda Venustiano Carranza y que en su momento se dividen en las fuerzas revolucionarias y los carrancistas se convierten en adversarios de los villistas. ¿Okay? Surge el ejército constitucionalista de Venustiano Carranza, del cual Felipe Ángeles forma parte, y la división del norte que comanda Francisco Villa. ¿Okay? Que comanda Francisco Villa, que no era su verdadero nombre, también, esa está fácil, ¿eh? Ahí en los comentarios pongan el verdadero nombre de Francisco Villa. Y de ser posible, dónde nació, porque hay gente que confunde su lugar de nacimiento. ¿Dónde nació Francisco Villa y cuál era su nombre verdadero? Y ¿con qué apodo se le conocía a Venustiano Carranza? Otra pregunta que se me ocurrió en este momento. ¿Con qué apodo se le conoce a Venustiano Carranza? En fin, Felipe Ángeles es maderista todo el tiempo, ¿no? Leal a Madero todo el tiempo, participa en las fuerzas, en el ejército constitucionalista con Venustiano Carranza
Y una vez que no está de acuerdo con las ideas de Carranza, pues deja las fuerzas carrancistas. ¿Y con quién creen que se va? Con Francisco Villa. ¿Okay? Con Francisco Villa, aquí están, en esta fotografía podemos ver a los dos. Francisco Villa, Felipe Ángeles. ¿Okay? La división del norte. Y Felipe Ángeles se constituye en uno de los generales en el brazo derecho de Francisco Villa. ¿Okay? Entonces, vamos siguiendo su personalidad, ¿no? Empieza a hacer carrera en el porfiriato, leal a Madero, las fuerzas, el ejército constitucionalista y la división del norte, ¿no? Allí está Felipe Ángeles. Después Francisco Villa, todos sabemos, creo, casi todos debemos de saber, que Francisco Villa perdió en Celaya. En Celaya, en una batalla que hay ahí en el río Laja. Las fuerzas carrancistas son superiores en fuerza, digámoslo así, y derrotan a los villistas. De ahí, desde la batalla de Celaya, empieza la decadencia de la división del norte y la derrota de Francisco Villa. ¿Y qué creen que hace Felipe Ángeles? Felipe Ángeles deja las fuerzas villistas y se va a Estados Unidos. ¿Okay? Busca seguridad, protección o descansa, ¿no? Como quieran verlo, pero deja las fuerzas villistas y se va a Estados Unidos. En Estados Unidos, Felipe Ángeles lee, estudia, podemos decir, descansa. Dicen que siempre tuvo un temor, el temor con el que él vivía, que de alguna manera trataba de crear sensibilidad respecto de este temor con la gente políticamente importante en su momento, en aquellos tiempos, de su temor de que Estados Unidos viniera por más territorio. En su ambición de expansión siempre tuvo miedo que Estados Unidos se expandiera más. Seguramente a los estados del norte, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo era estudiante de secundaria, se hablaba de que Estados Unidos quería la península de Yucatán y la península de Baja California. Y probablemente de los estados norteños, ¿no? Es muy probable. Pero vaya, nada de eso sucedió. Afortunada o desafortunadamente, los estados del norte siguen siendo República Mexicana, igual que las dos penínsulas. Y los temores de Felipe Ángeles resultaron infundados a lo que hoy vemos. En fin, Felipe Ángeles en 1919 regresa a México, intenta reingresar o reincorporarse a las fuerzas villistas. Y curiosamente sucede algo muy, muy, muy curioso. Bueno, algo muy importante para la personalidad de Felipe Ángeles. A estas alturas de la vida y después de su estancia en Estados Unidos, el señor Felipe Ángeles se declara socialista. Es influenciado por lecturas de Marx y Engels, o Engels, después veo cómo se pronuncia, escriban en los comentarios cómo se pronuncia. Es influenciado por estos dos filósofos comunistas, marxistas, y el señor se declara socialista. ¿Okay? Así que Felipe Ángeles, declarado por él mismo y reconocido por historiadores, socialista. ¿Okay? Socialista. Y este socialista es fusilado. A la regresa a México, trata de incorporarse a las fuerzas villistas, pero su cabeza tenía precio como desertor de las fuerzas constitucionales y casi traidor a la patria de alguna forma, y es aprendido por gente de Venustiano Carranza. Paradójicamente, irónicamente, sarcásticamente, esta gente de Carranza eran antiguos, eran ex-villistas, ¿no? Está muy, muy interesante nuestra historia. En fin, exvillistas con credencial de carrancistas aprenden a Felipe Ángeles y después de un juicio, de un juicio del que dicen que no tenía manera de que pudiera declararse inocente o salvar la pena de muerte, es declarado culpable y lo fusilan. También se comenta que él mismo dirige su fusilamiento, ¿no? Así como preparen armas, apunten el fuego, y es fusilado Felipe Ángeles. Okay, bien. Y este señor muere como socialista, ese es el punto importante del que voy.
¿Y por qué voy a ese punto? Porque lo importante no es si Pedrito Sola conoce o no, o le hablaron o no de Felipe Ángeles. Tampoco lo importante es que un aeropuerto, que todavía le falta mucho para ser un aeropuerto comercial, se llame Felipe Ángeles, o que en el 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador le haya participado en su homenaje por los 100 años de su fusilamiento. Y ahora es el nombre del aeropuerto que tanto se ha defendido desde el gobierno vigente, el gobierno actual, que es el aeropuerto de Santa Lucía. ¿Y qué es lo que nos deja el aeropuerto de Santa Lucía? Pues algo muy interesante, ¿no? Un aeropuerto que todavía no es aeropuerto. Yo no sé qué tan actual es esta fotografía, pero ahí alcanzo a leer terminal militar de pasajeros. También se habla de que la pista que se inauguró es una pista que ya existía y lo único que hizo, pues, se hizo fue darle mantenimiento. Y obviamente, digo, el aeropuerto, aunque yo no sé si fue inauguración o presentación o qué fue, pero el aeropuerto no está listo. Ni va a empezar este año, se proyecta para marzo de 1900, del 2022. ¿Ok? El caso es que ya aterrizó Andrés Manuel en un avión militar de la Fuerza Aérea Mexicana. Aterriza Andrés Manuel para abrir el baile, ¿no? Abrir el baile en esta fiesta que se llama Santa Lucía. El avión es recibido con chorros de agua, como es tradicional en los aeropuertos. Y sí sé de aeropuertos, ¿eh? Sí, hay algo de lo que sé es de turismo, de inglés, de aeropuerto y de los Beatles. Y de historia, bastante, sin falsas modestias. El caso es que aterriza este avión, donde viene el presidente con un montón de gente que están en la ceremonia. Obviamente, aquí lo importante, y en tiempos de pandemia, cabe destacar que el señor López viene sin cubrebocas, como es su costumbre, y bueno, llega con cubrebocas, perdón, pero en la ceremonia que se da ahí en el área del aeropuerto, se observan fotografías de él sin cubrebocas y de otras personas, unas poquitas, también sin cubrebocas. La mayoría trae su cubrebocas, yo creo que es lo que debemos de hacer todos. Aprovecho para hacerle eco al Buki y a otros personajes que están tratando de motivar, de invitar, pues de promover que se use el cubrebocas. Ya sé que por ahí el otro López dice que está resistente y no hay evidencia científica y muchas cosas, pero yo creo que sí ayuda. Finalmente estoy muy convencido que el cubrebocas sí ayuda. En fin, me regreso al aeropuerto de Santa Lucía, aterriza esta aeronave y aterrizan 3 aerolíneas comerciales sin pasajeros. Al aeropuerto Felipe Ángeles llega el primer avión comercial, es de Viva Aerobús, sin pasajeros. No sé si el orden fue el siguiente. El primero sí fue Viva Aerobús. Después pudo haber sido Volaris o Aeromar. No importa, ¿no? Estas 3 líneas participan de la apertura de la pista, de un aeropuerto que va a entrar en operación hasta el año que entra. Es así como pedir a la novia y se enojó la mamá de mi novia porque le propuse 10 años de plazo. ¿Sí? Entonces así como que se me hace el plazo, ¿no? Vengo a pedir a la novia para casarme con ella dentro de un año. Quizás se vale. Pero también sé de aviones, ¿no? También sé de aerolíneas. Y aquí la pregunta o lo que llaman la atención es una gran ausencia, ¿no? Aquí hay una ausencia para mí importante, ¿ok? Y les voy a dar 5 segundos nada más para que traten de adivinar cuál fue la gran ausente en esta ceremonia. No sé por qué, no he leído, no he investigado tampoco. Intuyo nada más, ¿no? Intuyo nada más que esta gran ausencia, de nada más, qué bonito avión. Qué bonito habría sido que este avión aterrizara en el aeropuerto de Santa Lucía, con pasajeros de preferencia, ¿no? Incluso con el presidente y su comitiva. Yo habría agarrado el Quetzalcóatl de Aeroméxico, lo habría agarrado, que aterrizara en la pista. Quizá este equipo, 787 Dreamliner, no sé, a lo mejor todavía no lo resiste la pista de Santa Lucía, ¿no? Pero el caso es que Aeroméxico está ausente en el aeropuerto Felipe Ángeles. Se sabe la postura de Aeroméxico y de otras líneas como Copa,
Avianca y LATAM. ¿Okay? Son aerolíneas que de siempre mostraron su posición, su resistencia, su renuencia, mostraron de alguna forma la inviabilidad que existe para estas aerolíneas de operar en el aeropuerto de la Ciudad de México y en el aeropuerto de Santa Lucía por las conexiones. Y aquí hay un tema muy importante para las aerolíneas, son los hubs, ¿okay? HV, plural, ¿no? Hubs. Otro día les hablo de los hubs. El tema es muy interesante. Y podremos explicar por qué la operación de Toluca, Santa Lucía y la Ciudad de México es un poco fumada. Es un poco fumada porque, digo, no se necesita conocer o saber mucho de aviación internacional en un mundo globalizado para saber que la gente está conectando en los aeropuertos más importantes del mundo. Y saber que hay un aeropuerto como el John F. Kennedy o el aeropuerto de Dallas, ¿okay? O el Orly y el Charles de Gaulle en París, o el Barajas en Madrid, o el Fiumicino en Roma, ¿okay? O el aeropuerto de Ámsterdam, de Seúl, ¿okay? Grandes aeropuertos, un solo aeropuerto o dos en algunas ciudades, pero grandes aeropuertos que reciben una conectividad todos los días, una conectividad enorme. ¿Okay? Aquí el tema es muy importante, que gente que no sabe, porque estoy seguro que muchos no sabían quién es Felipe Ángeles y que votaron porque un aeropuerto que se estaba construyendo en Texcoco fuera suspendido para que se creara, se construyera este proyecto de Santa Lucía. Mucha gente, tristemente, de esos que participaron en la encuesta y levantaron su mano para decir que Texcoco no, Santa Lucía sí, nunca en su vida van a ver el aeropuerto de Santa Lucía. Así como tal vez tampoco nunca en su vida vayan a ver el Tren Maya. Yo sí, primero Dios, he de ver el aeropuerto de Santa Lucía y he de viajar en el Tren Maya. Si estoy o no de acuerdo con las obras, eso ya es harina de otro costal. En fin, hasta aquí nada más el tema de Felipe Ángeles. Se aceptan sugerencias, todas las preguntas, aclaraciones. Siempre estoy abierto al aprendizaje. Esta es la primera transmisión con un toque más académico que de broma, como cuando estoy lavando los trastes o como cuando estoy cantando. Espero les agrade. Pasen un excelente día y suscríbanse a mi canal de YouTube. Vamos a ver cuántos seguidores logramos. Muchas gracias. Me despido.